noches, un verdadero gusto. Scorpio Producciones, otra vez Ciudadanos, edición 2019, ciclo de entrevistas. Un placer muy grande saludar a Barbie Acuña. Barbie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Muy bien. Bien, en la jornada de hoy, comenzando con nada menos que el titular del Ejecutivo Municipal. Así es. Hoy vamos a estar entrevistando nada más y nada menos que a Luis Castellano y vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue su gestión durante estos últimos 8 años. Apertura entonces con los créditos correspondientes y ya estamos con nuestro entrevistado. Bien, lo dicho, estamos con el intendente Luis Castellano. Gracias Luis, gracias arquitecto por recibirnos aquí en su despacho. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No, gracias a ustedes por venir y por poder charlar un poco. Bueno, lo primero que se me ocurre, un 2019 tan especial que estamos viviendo en la Argentina, en Rafaela, lamentablemente no podemos hablar de grandes excepciones. Hay mucho de coyuntura complicada. ¿Cuánto condiciona esto para el proyecto original que se planteó el intendente cuando pensó su gestión en el comienzo mismo? Bueno, indudablemente que toda la coyuntura compleja que estamos viviendo en el país condiciona y le pone mucha prudencia a todo, fundamentalmente al manejo de los recursos. Eso es más que claro, pero cuando uno tiene una administración ordenada, austera, planificada, con un equipo de trabajo que integra distintas áreas, nosotros veíamos venir un proceso complejo para este año y siempre nos propusimos trabajar de forma anticíclica, siempre nos propusimos mantener la obra pública, poder avanzar con programas que no sean de recorte y de ajuste, sino que sean de por lo menos que la economía local se mueva, acompañando a los emprendedores locales, trabajando con programas como el Rafaela Construye, que es materiales para aquellos que tienen un terreno y necesitan hacerse una vivienda para salir del alquiler. Todas estas pequeñas cosas que le hacemos con una espalda chica, que es la espalda de un municipio, son las cosas que permiten, por lo menos, que el dinero que es local se mueva dentro de la economía local. Me refiero al dinero público. Y después todo el trabajo de contención social. O sea, está más que claro de que hoy más que nunca hay que volcar muchos recursos al sistema educativo, a toda la parte deportiva, al acompañamiento de los clubes, a las entidades intermedias, ayudar a la contención y a la promoción, ¿no? Hemos salido con Rafael en Acción, estamos trabajando con escuelas deportivas, bueno, en fin, una batería, digo, de programas de contención, de acompañamiento, de ayuda, porque en definitiva hay que tratar de cuidar la ciudad y que el impacto de la crisis sea el menor posible. Esa contención social es también profilaxis en el tema de seguridad. Es todo, uno nunca sabe, Juan, cuánto es lo que se previene, ¿no? O sea, siempre se mide lo que pasa. Y yo creo que hay muchas medidas y hay mucho trabajo hecho en desarrollo urbano, en pavimentación, en apertura de calles, en centros de salud, con el ómnibus sanitario, en vínculos con todo lo que tiene que ver con nuestra guardia urbana, en el esquema de cámaras y monitoreo, los planes estratégicos de iluminación, la prolijidad y yo te diría la calidad que buscamos tener en el espacio público. Son cosas que ayudan a que los espacios públicos lo ocupe la familia, lo ocupe la gente trabajadora y no te lo termine ocupando la delincuencia porque termina siendo un residual oscuro, lleno de yuyos, en donde puede ser escondite para cualquiera. Bueno, y esas cosas también hacen al trabajo en seguridad, ¿no? Así que yo te diría que es un complejo vínculo de programas y obras que hay que llevar adelante para, a pesar de los momentos de crisis, trabajar en el desarrollo futuro de la ciudad. Intendente, y usted respecto al tema de seguridad, que sabemos que si bien corresponde a la provincia de Santa Fe, ¿de qué manera, qué programas lleva a cabo, teniendo en cuenta que lo que importa es el desarrollo social, la inclusión social y más que nada con aquellos sectores que hoy se ven más vulnerados y que son los que mayormente delinquen? Mira, yo te voy a dar dos ejemplos que me parecen muy gráficos, para no hablar de todo y en general, porque me parece que en definitiva los ejemplos son los que ayudan a ver la totalidad, ¿no? En el año 2018 nosotros siempre tenemos programas de ayuda educativa y acompañamos con kits, que son cuadernos, canoplas, lápices, para que los chicos que van a la escuela primaria o secundaria, cuyos papás o familia no llegan a comprarle los útiles, no dejen de ir, sino que puedan ir. En el año 2018 entregamos 700 kits
desde la Secretaría de Educación. Este año lo multiplicamos a 1.400, porque esa fue la demanda. Vos imaginate qué pasaría si esos chicos de esas familias, varones y nenas, no van a la escuela porque no tienen esa ayuda, y qué pasaría si vos eso lo dejás crecer durante 4 o 5 años. Porque también hay que entender la dignidad de la familia, que cuando no tiene un chico los útiles, cuando no tiene el guardapolvo, cuando no tiene un par de zapatillas, no es muy sencillo mandarlo a la escuela. El que no sabe, el que no vive esto, el que no siente esto, no entiende lo que es la pobreza y la necesidad. Entonces, si esas nenas y esos nenes, sobre todo en etapa adolescente, no están en la escuela y lo dejás que transcurra 4 o 5 años, te puedo asegurar que tenés otra Rafaela rápidamente. Y después el otro tema es el tema deportivo. Hoy tenemos un trabajo muy fuerte de acompañamiento a los clubes, ¿no? Las entidades deportivas, los clubes que tenemos en la ciudad, tienen un trabajo enorme junto con muchas instituciones, las vecinales, la entidad de bien público, las entidades culturales. Pero me refiero a los clubes porque hay un esquema de contención muy fuerte. Hoy hay muchas familias que tampoco pueden mandar a sus chicos a los clubes porque no pueden pagar la cuota deportiva. Bueno, el material, más el material, botines, más el equipo, más los botines, más la zapatilla. Ahí también tenés otro tema. Y ahí nosotros estamos en un proceso de creación, ya tenemos 31 escuelitas deportivas barriales, que amplía enormemente la base deportiva en la ciudad. En deportes en equipo, que son los más masivos, en este caso, fútbol infantil, masculino, fútbol femenino y hockey social. Bueno, esas 31 escuelas deportivas que hay en distintos barrios son un esquema de contención muy fuerte, sobre todo en el horario donde los chicos terminan la escuela y en donde teóricamente pudiesen estar en la calle. Van a ese lugar, practican, entrenan, compiten y además toman una copa de leche. Digo, yo te doy estos 2 ejemplos porque eso es prevención, ¿no? Eso es trabajo social que nunca vas a poder medir cuánto evitó, pero sí sabemos que se hace y se necesita. Intendente, hay un capítulo bastante nefasto de la política de los últimos tiempos. Yo le adjudico mayormente la responsabilidad al gobierno de la provincia, porque constitucionalmente la tiene, pero además por un capítulo respecto a un personaje que es el ministro Puyaro, que lo insultó a usted, insultó a todos los rafaelinos. Esto implicó una tensión que nunca se superó, incluso lo hemos charlado en otra oportunidad. Ha llegado un nuevo jefe, no estuvo allí el intendente. ¿Cuál es la mirada hoy, cuando incluso antes de irse el ex jefe de la Unidad Regional Quinta dijo: el intendente Castellano horadó la institucionalidad de la policía? No, yo no coincido con eso. Primero, no tengo ningún problema personal con el ministro Puyaro. Tengo un problema en todo caso de diferencia política con la política de seguridad y de prevención que tiene el gobierno de la provincia. Y saquemos al ministro, porque en realidad es el gobernador el que termina de alguna manera liderando ese proceso, y esa diferencia se plasma en algún momento, se ve en algún momento. Ya la tuvimos con el anterior gobernador Bonfatti. Uno de los primeros temas que yo había charlado con él cuando asumió su primer mandato era justamente que combata con fuerza, yo te diría con fuerza, con toda la fuerza de la ley y con todo el liderazgo posible el tema de la droga. Y eso no solo no se hizo, sino que además se multiplicó en Rafaela y en toda la provincia. Siempre le voy a preguntar, ¿acción u omisión del gobierno de la provincia para que la droga crezca en el territorio? Yo creo que primero falta de política, falta de liderazgo, falta de convencimiento de lo que hay que hacer. ¿Connivencia no? No lo sé. A ver, no lo sé, acaba de aparecer un audio muy duro de Elisa Carrió. Yo no me animaría a decir eso, pero evidentemente hay algo que está sucediendo en la provincia que no es lo que sucede en otras provincias. Bueno, para la gente, Lilita Carrió dijo: votar a Bonfatti es más o menos como acompañar a los monos. Bueno, esto lo dijo ella. Yo digamos, a ver, saquemos eso por un momento y tomemos ejemplos reales. O sea, el ex jefe de la policía de Santa Fe, Tognoli, está preso y estuvo preso, y de lo que se lo acusa es de la connivencia de su persona y de su estructura junto con las bandas, yo te diría, narcotraficantes, fundamentalmente de Rosario y el resto de la provincia. Digamos, eso ha pasado, eso es una realidad, es parte del testimonio. O sea, cuando la realidad supera el relato, cuando la realidad supera el debate, es muy difícil contraponer esto, porque vos no ves tampoco a nadie del gobierno de la provincia hacerse cargo del tema y cambiar el rumbo que vos y que todos los vecinos saben que está puesto de una manera.
Y yo creo que también hay una parte en el tema de seguridad que, bueno, recién hablamos de las responsabilidades locales, yo te conté 2 ejemplos a nivel social, y yo creo que eso es una responsabilidad nuestra, las guardias urbanas, las cámaras de seguridad, los centros de monitoreo, cuántas cosas los municipios hemos tenido que hacernos cargo en los últimos tiempos, pero también hay una parte que tiene que hacer la justicia, evidentemente. A eso iba a preguntarle antes. ¿Hay algún trabajo en conjunto que esté realizando hoy quizás el gobierno provincial por un lado, los municipios y el Poder Judicial, la justicia? Sí, hay una parte que sí. Fundamentalmente hoy en una mesa de interacción o de coordinación dentro del Ministerio Público de Acusación, en donde nosotros llevamos desde el área de desarrollo social fundamentalmente los temas, los coordinamos fundamentalmente con la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en ese orden, pero después hay una parte que yo no estoy viendo con la misma fuerza, que es fundamentalmente la justicia federal, ¿no? Me parece que la justicia federal debería darle una vuelta más de rosca al tema, porque parte de lo que pasa tiene que ver con delitos federales. Y esto uno lo reclama, lo dice, hemos tenido reuniones, pero a mí me parece que también ahí falta fuerza, falta decisión, falta mostrar una continuidad de hechos y de allanamientos que uno no lo ve en la ciudad, o por lo menos no lo ve en la escala que debería verlo. Pero hay una parte que la justicia tiene como deuda también y que los vecinos lo ven, porque a veces es muy difícil de explicar cuando hay un delincuente que tiene 6, 7, 10 causas, que no quede preso porque paga una fianza de 100.000 pesos. Entonces, y vos ves que suceden hechos, como por ejemplo lo que sucedieron en el autódromo hace 2 fines de semana atrás. Un hecho violento, con arma blanca, todo el mundo sabe quién es, y bueno, y la persona está suelta. ¿Le falta exponerse ante la sociedad a la justicia? Le pregunto porque al intendente lo tenemos aquí, lo increpamos en el mejor sentido, con todo el respeto a los concejales, a los funcionarios, incluso a los legisladores. La justicia es mucho más difícil acceder, romper esa especie de coraza que existe. A mí me parece que la justicia debería tener un grado de vínculo con la realidad y con los vecinos mucho más firme, mucho más cotidiana. Ese contacto cara a cara, por lo menos a nosotros nos ayuda muchísimo a gobernar la ciudad, saber qué es lo que está pasando, tomando la temperatura de lo que pasa en cada barrio y conocer porque los vecinos te cuentan la realidad. Participar de reuniones vecinales, encontrarse con los vecinos, caminar un barrio, yo creo que le haría mucho bien a la institución, le haría mucho bien. Paso a otro tema que me parece que fue uno de los grandes desafíos en el comienzo de la gestión primera de Castellano, tema tránsito, cuenta pendiente. A ver, cuenta en marcha, yo te diría, cuenta en marcha. Yo creo que se han hecho muchas cosas, se están haciendo muchas otras, entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. Hoy estamos remodelando una de las avenidas con mayor accidentología de la ciudad, que es Avenida Luis Fanti. Hemos trabajado mucho en el tema control, estamos trabajando con planes educativos muy fuertes. Bueno, también, ¿no? Lo mismo que en la seguridad, uno no sabe o no tiene medido qué es lo que se evitó. O sea, y es mucho lo que se evitó, porque evidentemente Rafaela es una ciudad que tiene un nivel altísimo de cantidad de vehículos con respecto a sus habitantes. Tenemos 66 kilómetros de ciclovías proyectados, estamos por llegar a la mitad, alrededor de 30. Eso también ayuda a corregir el tránsito, ayuda a darle prioridad al peatón y a la bicicleta. Trabajamos en educación vial con respecto al tema sendas peatonales. Tenemos convenios con Defensa Civil para todo lo que es la salida de las escuelas. Ahora, uno también dice, el acelerador y el freno lo aprieta cada uno, ¿no? Y la verdad que lo hacemos entre todos. Y yo creo que sí, ¿viste? Yo creo que sí, porque si no le vamos a pedir, digamos, si nosotros no tomamos la responsabilidad personal en cada actitud pública, la verdad que es difícil. Esto es como separar los residuos. O sea, digamos, hay una parte que la tengo que hacer yo, no la puede hacer el recolector de residuos. Manejo yo. O sea, pasar un semáforo en rojo, ¿qué educación vial necesita? Claro, yo digo cuenta pendiente porque, por ejemplo, hay un número en relación a esa cantidad increciendo permanente de vehículos, un número escaso, por ejemplo, de inspectores de protección vial y comunitaria, que se va a ir incrementando, de hecho en los últimos tiempos se incrementa, pero en relación a la ciudad parece sustancialmente inferior, ¿no? Sí, lo que pasa que también hay que ver los equipos en su integralidad, ¿no? Si nosotros vemos y entendemos de que la Guardia Urbana trabaja coordinadamente en lo que es
el vínculo con la inspección de tránsito, con protección vial y también en un comando unificado donde aparece la policía y aparece la gendarmería, porque también ahí tenemos situaciones, la noticia de estos días es el tema de haber encontrado a través de los controles motos robadas. Bueno, ese es el vínculo que se hace también con la PDI, con la policía, con la gendarmería, nuestra fuerza de seguridad, que es protección vial y guardia urbana, y también la fiscalía para que esas motos queden en el lugar y se pueda definitivamente encontrar a quien la robó. No se pueden pensar áreas estancas, Juan. O sea, necesitamos que la coordinación se dé y que los operativos sean en conjunto, porque si no es imposible, la verdad que es imposible sostenerlo con recursos todo eso. Hoy yo creo que hay una muy buena coordinación a nivel de tránsito y yo creo que si hay una deuda todavía pendiente es los fines de semana y los feriados, en donde parecería que nos toman el pulso. Y los controles son los mismos o mayores, pero hay como un relajamiento que lleva a veces a situaciones muy complejas. Claro, esa era la percepción. El casco, cuando Castellano puso el pie en el acelerador en cuestión de tránsito, parecía que todo el mundo lo usaba, como hoy se ha incorporado la costumbre del cinturón, pero en algunas cosas se ha retrocedido. Entiendo que el casco es una de ellas, ¿no? No, estamos con los niveles de utilización de casco de casi 78%, o sea, esto durante la semana se incrementa y baja los fines de semana, pero ese número está estabilizado. Lo que está faltando, hay un grupo, yo te diría un núcleo más duro, más difícil, que de alguna manera desafía los controles, que está fundamentalmente centrado en los fines de semana. Que se puedan hacer cosas más seguro, digo. Por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando en el equipo son cuestiones que tienen que ver con la rotación de horarios de salidas. Hay momentos, ¿no? Hay momentos, digo, los mediodía, los horarios entre las 12 y la 1:30 de la tarde, los horarios de salida de las empresas a las 20 horas. Estamos empezando a pensar una estrategia de coordinación de horarios diferentes, esto hay que trabajarlo con el sector privado, pero evidentemente hay mucho por hacer todavía, yo eso lo comparto y lo entiendo. Intendente, ahora lo llevo al plano de lo laboral, el empleo. La Municipalidad de Rafaela cuenta con el Instituto del ICEDEL que tiene la capacidad de hacer un relevamiento socioeconómico de la realidad de Rafaela. Teniendo en cuenta los números de lo que fue 2018, si bien el nivel de desempleo es bajo, en la ciudad de Rafaela, que eso es algo para destacar también, lo que llamó la atención fue, dentro del rango de desocupados, la mayoría corresponde al sexo femenino. ¿En esto está trabajando la municipalidad del área de desarrollo social con lo que tiene que ver la mujer hoy? Sí, mira, dentro de lo que es el subempleo o el empleo demandante, aquel que trabaja determinada cantidad de horas pero quisiera trabajar más, ahí tenés un rango en donde fundamentalmente los jóvenes menores de 30 años y las mujeres son las que más demanda tienen. Ahí tenemos un problema que es el tema de la capacitación. ¿Por qué? Vos tenés una ley nacional que te exige escuela secundaria terminada y tenemos muchas situaciones de mujeres que por diversas razones no han terminado la escuela secundaria y después a partir de ahí también empezar a afinar alguna capacitación específica. Yo te voy a dar algunos ejemplos de los programas que estamos llevando adelante que complementan a la Oficina de Empleo. El programa Seguila y el Seguila Igual. Uno dice el Seguila y habla de terminar la escuela secundaria, pero cuando ves quiénes son las personas que van al Seguila, te vas a encontrar muchas mujeres de entre 20 y 30 años que le quedaron materias, 1, 2, 3, 5 materias por diversas razones, formaron familia, tuvieron que ir a trabajar en su momento, no lo terminaron y hoy no pudieron capacitarse porque les falta la escuela secundaria. Muchas están terminando la escuela secundaria. A partir de ahí se dispara una alternativa de 54 carreras en la ciudad como oferta universitaria o terciaria y a partir de ahí también por lo menos legalmente tienen la posibilidad de entrar a trabajar en una empresa o en el sector público. Esa es una medida. Después tenés todo lo que tiene que ver con el empleo joven. O sea, ahí hay programas como este que te digo, o sea, el empleo joven, que es hasta chicos y chicas de 25 años de edad, donde tenés un proceso de capacitación, tenés un proceso también de entrenamiento para el empleo, que tiene que ver con cómo hacer una entrevista, cómo armar un currículum y cómo prepararse ante alguien que está responsable de recursos humanos en una empresa. ¿Las empresas son abiertas en este aspecto, en generar quizás empleo, considerando el trabajo que realiza la municipalidad con este sector? Mira, en algunos casos sí, en otros casos no. Ahora estamos por largar una nueva edición de lo que se llamaba Aprender en la Fábrica y lo vamos a llamar Aprender en la Empresa.
sea porque le damos amplitud a todos los que son empresas de servicios y comercios. Antes era solo con industrias. Tenemos casi 15 empresas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es tener un periodo de 3 a 6 meses de una pasantía en donde el tutor, que es de la empresa, le enseña a aquel joven o aquella joven en la misma empresa a trabajar y después el dueño, de acuerdo a lo que ve, puede llegar a tomar esa persona o por lo menos lo tuvo 6 meses con una beca, bueno, que le ayuda como estímulo. Bueno, en el proceso anterior, donde había menor cantidad de empresas, yo te puedo asegurar que muchas jóvenes y muchos jóvenes quedaron, porque le facilita primero la visualización a un empresario pyme que no le puede ni le debe errar a quien toma, y también le ayuda desde el otro lado, del lado de la demanda, a los jóvenes a hacer un proceso de aprendizaje en una empresa directamente. Vuelvo a repetir, tenés que tener terminada la escuela secundaria. Y esa es una clave y por eso estamos en el Seguila, porque nosotros podemos soñar o trabajar en una ciudad universitaria, hablar de los 7.500 estudiantes que hay, está todo bárbaro, pero si queremos apuntar a los rafaelinos, primero necesitamos fortalecer la culminación de la escuela secundaria y en ese proceso estamos. Intendente, hay un capítulo que había generado muchísima repercusión mediática, el que lo había hecho público era el concejal Márcico, donde planteaba la presencia de una norma local que permitía la devolución del impuesto a las ganancias a funcionarios de gabinete, al propio intendente y a los concejales. ¿Cómo se le puede explicar, cómo se recuerda esto en la gestión castellana? No, yo lo que creo es que en ese momento fue un acuerdo que se hizo entre el Consejo, el sindicato, el Ejecutivo, porque había una situación en ese momento muy fuerte de lo que tenía que ver con que impuesto a las ganancias se comía prácticamente las horas extras y un montón de gente dentro del municipio no podía funcionar y no quería hacer horas extras porque se lo comía impuesto a las ganancias. Cambió el Consejo, hubo algunos cuestionamientos y bueno, en definitiva se tiró para atrás eso y volvimos a foja cero. Yo creo que en algún momento la discusión de impuesto a la ganancia a nivel nacional se tiene que dar, y se tiene que dar, yo te diría, porque hay un montón de trabajadores que están sufriendo ese recorte y que me parece absolutamente injusto. ¿Qué se festeja más? ¿Un gol de Joaquín, de Mateo, algo en familia o un triunfo electoral? No, un gol de Joaquín, de Mateo y la familia, eso es eterno. Impagable. Impagable. Brillan distintos los ojos, ¿eh? Sí. Y sí, porque es así, ¿no? Porque uno no puede... O sea, lo primero es la familia, para mí por lo menos. ¿Y qué critica la familia de la gestión castellana? A ver, ¿qué critica? Los jóvenes, digamos... yo tengo 3 hijos jóvenes. Che, papá, no se puede hacer nada, Rafael, al final. Siempre te cae el augur, siempre algún control. Dice, déjense de hinchar con eso. ¿Viste? Bueno, la mirada de los jóvenes, sobre todo los más chicos, Regina y Joaquín, ¿no? Mateo ya está en una etapa distinta, pero yo te diría de que la crítica pasa por ahí, que es su mundo. En el tema universitario, ahora estamos planteando un tema que apareció mucho, que Mateo me lo plantea, que es el tema del recorrido de los minibuses, sobre todo en horarios nocturnos para las facultades y las universidades. Estamos preparando ahí un esquema de recorrida, sobre todo en los horarios que van entre de las 10 y las 12 de la noche, porque ahí tenemos muchos jóvenes que sienten miedo, verdaderamente a veces a la hora de salida de su casa. Después de las 22. Claro. Bueno, Mateo va a la UTN y esto lo hemos charlado con él y algunos amigos, ¿no? ¿Pendiente? ¿Qué queda? Mucho queda. Se nos termina el programa, pero bueno. No, queda mucho. Hablamos de tránsito, es una materia pendiente, la remodelación de la Recoba Ripamonti es una materia pendiente, las veredas del centro y la remodelación yo te diría, del adoquín interno de la plaza es otro tema pendiente. La ruta 34 y la circunvalación es una materia pendiente. El 50% de la ciudad sin gas natural es una materia pendiente. ¿Cómo está ese tema? Así, rápidamente. Bueno, a ver, lo que tenemos hablado con la empresa es que en junio termina la obra del gasoducto y a partir de ahí empezamos nosotros a trabajar con los presidentes vecinales y con el sector productivo que también necesita gas natural. La potenciación, bueno, el acueducto es una materia pendiente que tiene que llegar a la ciudad y la distribución de agua potable a donde falta en cantidad y en calidad también es una materia pendiente. Bueno, 130 cuadras de pavimento que están en marcha y recién llevamos hecho el 20%, es una materia pendiente. Digo, estamos avanzando, es un proceso. Hacen falta 3 escuelas en la ciudad. Tenemos terrenos donados y ese proyecto lo hemos charlado con Omar Perotti también para ver, yo le digo, Omar, si sos gobernador hay que hacer estas escuelas, son fundamentales en 3 sectores de la ciudad.
Bueno, eso, todo lo pendiente es lo que nos motiva a seguir. Intendente, lo último, ¿qué obras destacaría de estos últimos 8 años de su gestión? A ver, a mí me parece 2 obras para mí son súper importantes de vinculación interurbana y que han hecho una mejora en la calidad de vida de los vecinos enorme. Una al sur, que es Vieites Marchini, y una al norte, que es Gabriel Maggi. Yo te diría esa, junto con el desvío de tránsito pesado, en la última parte de la gestión, han sido claves. Y otra gran obra, que tal vez no se ve porque está enterrada, es el Canal Norte. Intendente, como siempre, muy amable, gracias por recibirnos y el diálogo lo recuperamos en cualquier momento. Sí, con mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Ciudadanos, aquí, por supuesto, reeditando entrevistas la próxima semana, vamos al corte final. Bien, agradeciendo a todos, a los que estuvieron del otro lado. Nos estaremos reencontrando en una entrevista la próxima semana con, por supuesto, algunos de los protagonistas de la ciudad de Rafaela. Barbie, un gusto. Un gusto, Juan. Una charla bastante interesante, pocos minutos por lo que implica Rafaela, pero la verdad que muy interesante. Así que muy buenas noches a vos y a toda la audiencia. Hasta la próxima.